Hola, mi nombre es Mariana Caliero y en este caso vamos a hablar sobre las estrategias de evasión inmune de los tumores. Principalmente vamos a desarrollar el tema de la expresión de PD1, PDL1 y CTLA4, como también la producción de citoquinas inmunosupresoras. Les dejo mi mail por si tienen alguna consulta. En muchos casos, la inmunidad no logra impedir con frecuencia el desarrollo de tumores. Esto ocurre debido a que las células tumorales proceden de las propias del anfitrión, evitando así cualquier tipo de reconocimiento o rechazo. Por otro lado, las respuestas inmunes potentes son en general en contra de los tumores que están originados por virus y por cancerígenos. Por lo tanto, en los tumores espontáneos su inmunidad es mucho más débil. El tumor crece también de forma muy rápida y puede superar así el control del sistema inmune. Por otro lado, vemos que los tumores desarrollan mecanismos de evasión inmune, que son los temas que vamos a tratar en esta clase. Y finalmente, hay que tener en cuenta que las células tumorales deben expresar antígenos que sean reconocidos como extraños para poder desatar esta inmunidad. Primero vamos a comenzar a hablar de los antígenos tumorales. Estos pueden ser específicos de cada tumor o estar asociados a tumores, es decir, antígenos que se expresan en células normales, pero cuya expresión está mal regulada. Dentro de los antígenos específicos de tumores, podemos citar a las proteínas anormales de superficie, que son producto de distintos oncogenes mutados y de los genes supresores de tumores. También podemos hablar de los antígenos que están relacionados con virus, en el caso de los tumores producidos por infecciones virales, y de glicoproteínas o glicolípidos de la superficie celular que están alteradas. Finalmente, podemos también nombrar antígenos oncofetales, que son antígenos que se encuentran en estadios muy tempranos de diferenciación del tipo celular que ya en el adulto no se encuentran expresados, pero sí se vuelven a expresar en células tumorales de tal tejido. Por otro lado, dentro de los antígenos asociados a tumores, podemos nombrar los antígenos específicos de cada tejido, pero que son sobreexpresados o subexpresados respecto de las células normales, y los antígenos de diferenciación de cada tipo celular, o clúster de diferenciación, que son justamente un tipo de antígenos reconocidos por anticuerpos específicos que sirven para diferenciar a las células, ya sea por tejido o por estado de diferenciación. La respuesta inmune antitumoral para antígenos específicos del tumor o proteínas normales de superficie mutadas involucra el complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad muestran antígenos a las células T, que son células inmunes que están constantemente en búsqueda de células infectadas dañadas. Si las células T, entonces, detectan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad con antígenos específicos del tumor o autoantígenos mutados, matan y eliminan las células tumorales antes de que el daño se propague. El complejo mayor de compatibilidad de clase 2 solo se encuentra expresado en las células inmunitarias profesionales, como por ejemplo los macrófagos, y lo reconocen las células T CD4 positivas, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se encuentra expresado en la superficie de todas las células, inclusive en las células tumorales, y por lo tanto es reconocido por las células T CD8 positivas. En cambio, en el caso de antígenos asociados al tumor, al ser estos iguales a los antígenos pertenecientes a las células normales y solo estar sobre o subexpresados, todo este sistema de inmunovigilancia hacia las células tumorales no es activado, y esto es por eso uno de los mecanismos asociados a la evasión de la respuesta inmune antitumoral.
Vamos a hablar ahora de distintos mecanismos de evasión de la respuesta inmune por parte de los tumores. Un mecanismo extrínseco conocido es la evasión tumoral, en la cual la respuesta inmune impone presiones que obligan al desarrollo, sobre todo, de variantes de células tumorales poco inmunogénicas, es decir, los tumores en sistema inmune sano se hacen menos inmunogénicos con el tiempo. Se cree que la evasión tumoral es la base del surgimiento de tumores que escapan de la vigilancia inmune. En su forma más compleja, la inmunoevasión del cáncer consta de 3 fases secuenciales: eliminación, equilibrio y escape. En la primera fase de eliminación, la inmunidad innata y adaptativa trabajan juntas para destruir los tumores en desarrollo, mucho antes de que se vuelvan clínicamente evidentes. Si esta fase se completa, el huésped permanece libre de tumor y, por lo tanto, la eliminación representa la extensión del proceso. Sin embargo, si una variante de célula tumoral poco frecuente no se destruye en la fase de eliminación, puede entrar en la fase de equilibrio, en la cual su crecimiento es inhibido mediante mecanismos inmunológicos. Se requieren células T, interleuquina 12 e interferón gamma para mantener las células tumorales en un estado de latencia mediada por el sistema inmunitario. La edición de la inmunogenicidad del tumor se produce en la fase de equilibrio. Sin embargo, como consecuencia de la constante presión de selección inmune colocada en células tumorales genéticamente inestables mantenidas en equilibrio, pueden surgir variantes de células tumorales con las siguientes características. Primero, ya no se reconocen por inmunidad adaptativa. Son variantes de pérdidas de antígenos o células tumorales que desarrollan defectos en el proceso o presentación de antígeno. Pueden o volverse insensibles a los mecanismos efectores o bien inducen un estado inmunosupresor dentro del microambiente tumoral. Estas células tumorales pueden entrar en la fase de escape, en cuyo crecimiento ya no está bloqueado por la inmunidad. Estas células tumorales emergen para causar así una enfermedad clínicamente aparente. Por otro lado, existen mecanismos de evasión tumoral que son intrínsecos al tumor. Entre ellos podemos nombrar la ausencia de moléculas coestimuladoras dentro de las células del sistema inmune, la producción de factores inmunosupresores por parte de las células tumorales, la inducción de apoptosis de linfocitos T activados que induce también la célula tumoral, el mecanismo de enmascaramiento antigénico, en donde los antígenos de la superficie celular pueden estar escondidos o bien enmascarados por moléculas del glucocáliz, la expresión de moléculas protectoras como por ejemplo la HLA-G, y finalmente la inhibición o la inducción de defectos de la maquinaria del procesamiento y transporte de péptidos. De esta forma, por medio de todos estos mecanismos causados por la célula tumoral, también se puede evadir la respuesta inmune. En esta diapositiva se muestran dos mecanismos intrínsecos, o se denotan por medio de los círculos color rojo, dos mecanismos intrínsecos que vamos a hablar más en detalle más adelante en esta clase, que son la inducción de la expresión de moléculas inhibitorias, como por ejemplo el PDL1 y el CTLA4, y también la inducción de la secreción de distintos productos solubles como son el TGF-beta, la interleuquina 10, la galectina 1, que favorecen los mecanismos intrínsecos de evasión. Otro de los mecanismos extrínsecos asociados a la evasión inmune son el reclutamiento de macrófagos asociados al tumor, o TAM, que favorecen el crecimiento tumoral, liberando factores de crecimiento, como el TGF-beta, la prostaglandina 2 y la interleuquina 10. También aumentan los linfocitos T regulatorios en tumores y se reclutan células mieloides supresoras. Vamos a hablar ahora de un mecanismo intrínseco de evasión que son las moléculas inhibitorias. El CD28 y el CTLA4 son correceptores de la familia de inmunoglobulinas presentes en las membranas de los linfocitos T.
ambos homodímeros se unen a los ligandos CD80 y CD86 con distinta afinidad. La afinidad de CTLA4 con CD86 o CD80 es mayor que la afinidad de CD28 con estos antígenos de membrana. La counión de CD28 a CD86, CD80 ligando, luego de la unión del TCR, es necesaria para la activación del linfocito T, ya que la falta de esta señal induce un estado celular anérgico o de muerte. La coseñal puede estabilizar las citoquinas y amplificar la activación del factor nuclear de activación de células T y del factor nuclear NF-kappa-beta. CTLA4 inhibe o reduce la respuesta de las células T de forma de proteger al organismo de desarrollo de enfermedades autoproliferativas o autoinmunes. En esta diapositiva vemos cómo una célula presentadora de antígenos le muestra al linfocito T los antígenos por medio del complejo mayor de histocompatibilidad que se une al receptor T o TCR y luego se da la unión del CD28 con B27, que crea la segunda señal, que lleva a la activación de la vía de PI3K-AKT, el aumento de proteínas antiapoptóticas como BCL2 y BCLX y aumenta la transcripción del factor de transcripción NF-kappa-beta, llevando así a la proliferación celular, producción de citoquinas y sobrevida prolongada. CTLA4 está inactiva y permanece unida a AP2 en los compartimentos intracelulares. CTLA4 se encuentra principalmente localizado en compartimentos celulares como la red trans-Golgi, endosomas y lisosomas. Se expresa luego de la unión del TCR con el MHC de la célula presentadora de antígeno. Su unión con el CD86 o CD80 ligando frena la actividad de los linfocitos T, disminuyendo su función, frenando su proceso de proliferación y provocando la muerte del linfocito T. Es necesario para el funcionamiento óptimo de los T regulatorios, ya que su delesión disminuye su capacidad supresora y retardo de la aparición de enfermedades autoinmunes. En esta diapositiva vemos las dos situaciones. En la que está hacia la izquierda, la célula presentadora de antígenos, luego de unirse por medio de su complejo mayor de histocompatibilidad al TCR del linfocito T, se produce la unión de las proteínas coestimuladoras B27-CD28, dando así una señal estimuladora para el crecimiento y la reproducción de los linfocitos T. Mientras que en el caso de las células tumorales, cuando éstas presentan su antígeno y se unen por medio del MHC al linfocito T, por medio también de su receptor de linfocitos T o TCR, se induce la expresión en el linfocito T de CTLA4. Entonces B27, en vez de unirse a CD28, se une a CTLA4, induciendo así una señal inhibitoria, evitando la reproducción, proliferación y crecimiento de estos linfocitos T, permitiendo que la célula tumoral evada así la posible respuesta por medio de este linfocito T. Otro par de moléculas inhibitorias inducidas por los tumores son PD1 y PDL1. PD1 se expresa sobre la superficie de células B y T. Sus ligandos son PDL1 y PDL2, que exhiben expresión diferencial. Mientras que PDL1 se expresa en leucocitos y células no hematopoyéticas, PDL2 está restringido a células dendríticas y monocitos. ¿Qué es lo que hace PDL1? PD1 continúa manteniendo la señal inhibitoria iniciada por CTLA4. Similar a CTLA4, PD1 tiene también la capacidad de unir fosfatasas que inhiben la señal inducida por el complejo TCR. Por lo tanto, la activación del TCR induce el aumento de CTLA4 por diferentes mecanismos.
Primero, ARF1 y PDL se unen para aumentar la exocitosis de las vesículas conteniendo CTLA4. Este es luego capaz de competir con CD28 por la unión con B27. CTLA4 también puede ejercer efectos negativos sobre CD28, mediando la unión de las fosfatasas PP2A y SHP2, que adicionalmente, por medio de moléculas regulatorias como PD1, pueden inhibir la señal del TCR, limitando la sobrevida, activación y expansión de los linfocitos T. PDL1 se expresa en carcinomas de colon, mama, ovario, pulmón, melanoma, también en carcinoma de células escamosas, de cabeza y cuello y también en gliomas. Inhibe tanto los linfocitos T citotóxicos como los linfocitos T helpers, es decir, CD8 y CD4 respectivamente. Por lo tanto, el balance entre los distintos efectos regulatorios del TCR y sus correceptores es un posible blanco de tratamiento molecular para nuevas estrategias terapéuticas clínicas. Por ejemplo, si se lograse inhibir por medio de anticuerpos monoclonales la interacción entre B27 y CTLA4, podría así inhibirse la señal regulatoria negativa. Lo mismo ocurre por medio de anticuerpos monoclonales anti-PD1 o PDL1, pudiendo así inhibirse la señal regulatoria negativa. De esta forma, se permite el crecimiento de los linfocitos T que reconocen a las células tumorales, pudiendo así evitar la evasión inmune y logrando la delesión del tumor. Existen diversos estudios preclínicos y clínicos para CTLA4, en donde la regresión tumoral está observada en modelos de cáncer de próstata, colon y de riñón. El grado de respuesta parece estar relacionado a la inmunogenicidad del tumor. En el modelo de melanoma B26, un tumor relativamente poco inmunogénico, se observó mínima actividad. La terapia combinada con vacunas de células tumorales modificadas para que secreten el factor de crecimiento de granulocitos macrófagos aumentó la eficacia. Existen también algunos anticuerpos monoclonales como el ipilimumab, que es un anticuerpo, una IgG1, que está aprobada para el melanoma refractario o melanoma avanzado metastásico, que bloquea CTLA4 y bloquea la desactivación del linfocito T. También bloquea o disminuye la cantidad de linfocitos T regulatorios en el ganglio y en el tumor. Por otro lado, también está el desarrollo del anticuerpo tremelimumab, que está en ensayo clínico, inclusive con anti-PDL1. La respuesta a estos tratamientos presenta un patrón único de respuesta tumoral, que se traduce en un aumento del tamaño tumoral o incluso de nuevos sitios de desarrollo de la patología, con una posterior subsecuente estabilización y mejora luego de varias semanas del tratamiento. Posee varios efectos colaterales, como reacciones inflamatorias en eventos dermatológicos mostrando pruritis, rash o vitiligo, también en eventos gastrointestinales con diarrea, endocrinopatías como tiroiditis o epofisitis y también hepatitis. Con respecto a los inmunoterapéuticos para la relación PD1-PDL1, podemos nombrar como anti-PD1 a nivolumab, que ha sido aplicado en el melanoma no resecable, que no responden a otros tratamientos, al nivolumab, que también ha sido aplicado en melanomas no resecables que no responden a otro tratamiento, y en cáncer de pulmón escamoso de células no pequeñas metastásico o avanzado con progresión, o luego de terapia basada en platino. Por otro lado, existen también ensayos clínicos para inmunoterapéuticos anti-PDL1 que bloquean la interacción de PDL1 expresado sobre las células tumorales y linfocitos T regulatorios con PD1 que se encuentra expresado en los linfocitos T efectores.
las próximas diapositivas les dejo algunos ejemplos de ensayos clínicos en distintas fases de las drogas o de los anticuerpos monoclonales que estuvimos viendo en detalle en las diapos anteriores. Se han detectado diversos efectos adversos de inhibidores de CTLA4. Se ha identificado un nuevo síndrome autoinmune o efectos secundarios autoinflamatorios que han sido designados como efectos adversos inmunorrelacionados. Se destacan por la presencia de rash, colitis, hepatitis, con pruebas de aumento de función hepática y menos frecuentemente hipofisitis y uveitis. Se consideran como el resultado de daño tisular no específico o proveniente de la reacción cruzada causada por la activación generalizada de los linfocitos T. Generalmente, estos efectos secundarios son leves y se autolimitan. Sin embargo, en eventos de grado 3 y 4 pueden observarse en un porcentaje de pacientes que pueden requerir cuidados paliativos o altas dosis de corticosteroides que no parece disminuir los efectos antitumorales de las drogas. Dentro de los efectos adversos nombrados, el efecto adverso más irreversible es la hipofisitis, que es tratable con terapia de reemplazo endocrino. El efecto adverso más peligroso es la diarrea o colitis, que tiene una incidencia de perforación de Bowel que requiere colectomía en el menor del 1,4% de los pacientes. El tiempo de desarrollo de estos efectos secundarios es variable y bastante impredecible, dependen de la dosis de la droga. El tratamiento temprano con corticoides tiene un rol muy importante en los sujetos que han mostrado las mayores complicaciones. Otro de los mecanismos intrínsecos de evasión que nombramos anteriormente es la producción de citoquinas inmunosupresoras por parte de las células tumorales. Entre ellas podemos nombrar el TGF-beta, la interleuquina 10 y la prostaglandina como las más importantes. El TGF-beta promueve los procesos de invasión y metástasis tumoral. Inhibe la expansión de los linfocitos T citotóxicos y linfocitos B in vitro. También inhibe la expresión del receptor de interleuquina 2 de alta afinidad. De esta forma inactiva a las células T y a las células NK
y en seres humanos ha sido involucrado en el aumento del potencial metastásico de melanomas y otros carcinomas. Con respecto a la interleuquina 10 como citoquina inmunosupresora, sabemos que aumenta la respuesta del tipo humoral, mientras que inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias en monocitos y macrófagos. También disminuye la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2 en las células presentadoras de antígenos por inhibición de los componentes del procesamiento y presentación antigénica. De esta forma, inhibe el crecimiento de los linfocitos T y las células NK. También inhibe la expresión de B27 sobre monocitos y de la producción de óxido nítrico. En esta diapositiva podemos ver distintos efectos in vivo de la interleuquina 10 sobre distintas líneas tumorales. Por ejemplo, en la línea B16-F10 murina de melanoma, la interleuquina 10 inhibe la metástasis tumoral por un mecanismo mediado por células NK. Para la prostaglandina E2, en altas concentraciones, tiene la capacidad de inhibir la producción de interleuquina 2 y la respuesta de los linfocitos T citotóxicos a esta citoquina. Inhibe su activación y su proliferación. En bajas concentraciones, sin embargo, dirige a los linfocitos TCD4 a un fenotipo TH2-TH17 y promueve el desarrollo de los linfocitos T regulatorios, de los macrófagos asociados al tumor y de las células mieloides supresoras. De esta forma, convierte a las células del sistema inmune en aliados para la progresión tumoral. En esta diapositiva se muestran algunos resultados de ensayos clínicos de un agonista del receptor de interleuquina 10. Y por último, en esta diapositiva se denotan dos estudios de fase clínica en fase 1 y 2, ya sea para un inhibidor del receptor del TGF-beta y para un inhibidor del receptor de prostaglandina E2. Con esto quiero mostrarles que existen estudios que están tratando de ver si la inhibición de los receptores de estos factores solubles pueden contribuir con la acción antitumoral, ya sea per se propia o acompañada de otro tipo de agentes antitumorales como quimioterapéuticos o inmunoterapéuticos. Espero les haya servido esta clase y les agradezco mucho su atención.